Saludamos a nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook, por YouTube. Aprovechamos estas herramientas que el Señor nos ha permitido tener para poder edificarnos unos a otros. Amén. Para poder hablar de su palabra. Vamos a abrir en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Vamos a hablar sobre la preocupación. Oremos. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Sabemos que es una oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Te pedimos que perdones nuestras faltas, Señor. Te ruego, Padre de la gloria, por cada hermano, por cada hermana que se congrega, Señor, en este lugar. Glorifícate en sus vidas, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre la primera carta del apóstol Pedro. Estaba meditando yo el día de hoy sobre este versículo. La primera carta del apóstol Pedro habla sobre el tema de la persecución que están sufriendo, en este caso, los destinatarios. Para muchos la persecución es tiempo difícil, es tiempo de desesperación. No cualquiera en ese tiempo, amado hermano, estaba dispuesto a ser cristiano. Y en esta carta encontramos nosotros palabras como sufrimiento, palabras como pruebas, preocupación, que es ansiedad, pero también encontramos palabras como regocijo. La primera carta del apóstol Pedro se escribe en medio de una gran aflicción. Se escribe en medio de persecución. El apóstol Pedro escribe esta carta en medio de necesidades fuertes que estaban afrontando los hermanos de esa época. Y como dije anteriormente, no era fácil en ese tiempo ser cristiano. El apóstol Pedro les escribe para que los hermanos se animen, para que estén firmes, para que sean sobrios, para que estén atentos, para que estén en oración, para que estén en comunión. Les escribe para que mantengan la esperanza a pesar, hermanos, de la difícil situación que ellos están viviendo. Porque era difícil la situación que estaban viviendo. El apóstol Pedro les trae a memoria en esta carta a los destinatarios, mire, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo ante situaciones adversas, ante situaciones difíciles. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque cuando el apóstol Pedro, de una manera, amado hermano, les trae a memoria a los destinatarios el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo ante situaciones difíciles, esto nos enseña a nosotros que ante situaciones adversas, como las que estamos viviendo, ante situaciones difíciles, el Señor siempre nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Ante situaciones difíciles, el Señor nos ha dado ejemplo en cómo cada uno de nosotros, que es su iglesia, que es su pueblo, nos ha dado ejemplo en cómo debemos nosotros de actuar. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, miren lo que dice, ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, el apóstol Pedro, en el contexto que les está escribiendo a los destinatarios, amado hermano, están pasando persecución.
están pasando momentos duros, momentos difíciles. Más sin embargo, en estos textos les enseña y les trae a memoria el ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo se comportó, actuó ante situaciones adversas. Es decir, una de las cosas que nos está diciendo el apóstol Pedro, una de las cosas que le está diciendo el apóstol Pedro a los destinatarios, es que si algo somos llamados nosotros, amado hermano, aparte de la salvación, si algo somos llamados aparte de la salvación, eso no quiere decir que evitaremos también el sufrimiento. Es decir, si somos llamados a la salvación, eso no evitará que pasemos diversas pruebas, que pasemos adversidades, que pasemos sufrimientos, momentos difíciles como los que estamos pasando en este momento. Ahora, el apóstol Pedro dice en el texto, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esta palabra ejemplo es una palabra griega que quiere decir seguir un modelo. Es decir, yo no puedo actuar como yo quiera ante situaciones adversas. ¿Por qué? Porque hay un modelo a seguir en cómo debo de actuar. Yo no puedo actuar como yo quiera ante las pruebas. ¿Por qué? Porque hay un modelo a seguir en cómo yo debo de comportarme. Dice, para que sigáis las pisadas del Maestro. Es decir, el Señor nos ha dejado una forma de caminar, nos ha dejado una forma de conducirnos, nos ha dejado una forma de actuar, nos ha dejado una forma de vivir, nos ha dejado una forma en cómo debemos de afrontar situaciones como la enfermedad o como lo que estamos viviendo precisamente en este tiempo con este virus. El Señor nos ha dado un ejemplo a seguir. Sigue diciendo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, esto nos enseña, amado hermano, que todavía tenemos mucho que aprender. Porque mire lo que dice el texto, lo maldecían y ¿qué hacía él? Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, constantemente a través de la Escritura nos dice que ante adversidades, que ante situaciones difíciles, lo mejor que podemos hacer pues es dejarle las cosas a Dios. Ahora, el apóstol Pedro, amado hermano, le dice todo esto porque a la iglesia a quien él les escribe a ellos los maldecían. Ellos padecían. Y todo esto, amado hermano, traía ansiedad, traía preocupación en ellos. Es decir, ellos no podían responder de la misma manera. Ellos no podían actuar de la misma manera. Pero eso no evitaba que ellos se preocuparan. Ahora, también en esta carta el apóstol Pedro, a pesar de lo que están pasando los destinatarios, a pesar de eso, recuerde que están pasando persecución, también en esta carta les exhorta a llevar una vida ejemplar. Les exhorta a que sean compasivos. Les exhorta a que sean misericordiosos. Les exhorta a que sean amigables. Les exhorta a no devolver mal por mal. Mira lo que dice 1 Pedro 3:8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y luego da una lista. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es decir, el apóstol Pedro, a pesar de lo que ellos están pasando, los destinatarios, les exhorta a llevar una vida conforme a la voluntad de Dios.
ellos, amados hermanos, están pasando persecución, están pasando situaciones difíciles, están preocupados, tienen ansiedad. Más sin embargo, el apóstol Pedro les dice, a pesar de lo que están pasando, que no se les quite a ustedes ser compasivos. A pesar de lo que están pasando, ustedes paguen bien por mal. A pesar de lo que están pasando, ustedes sigan siendo misericordiosos. Hermano, y eso no es tan fácil de hacerlo. Solamente el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Es decir, ellos estaban pasando persecución, estaban preocupados, tenían ansiedad. Más sin embargo, el apóstol Pedro les dice, sí, están pasando todo eso, pero sigan siendo compasivos. Sigan siendo amigables. Sigan siendo misericordiosos. No devuelvan mal por mal. No den maldición por maldición, sino al contrario, bendigan, sabiendo que fueron llamados a heredar bendición. Ahora, ¿quién da bendición por maldición? Pues solamente el cristiano. Bueno, a eso somos llamados. ¿Quién paga bien por mal? Solamente el cristiano. Ahora, más sin embargo, en el contexto que estamos hablando, o que está hablando el apóstol Pedro, ellos están pasando un momento de adversidad. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, el momento de adversidad a muchos se nos olvida ser amigables. El momento de adversidad a muchos se nos olvida ser misericordiosos. El momento de prueba y de adversidad a muchos se nos olvida ser compasivos. Por eso el apóstol Pedro le da el ejemplo del Señor Jesús. ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pedro le está diciendo, sí, yo sé que están pasando persecución. Yo sé que están pasando adversidad. Yo sé que están pasando momentos difíciles, pero ustedes sigan siendo misericordiosos, sigan siendo amigables. Paguen bien por mal. No devuelvan mal por mal. Entonces, el apóstol Pedro sabe que los destinatarios están pasando momentos difíciles. Y quiere que estos cristianos, a quienes él les escribe, tengan una buena actitud cristiana. Que actúen como Cristo actuó en medio de aflicciones. Ahora, ¿cómo actuamos en medio de aflicciones? Cuando alguien nos hace algo. El apóstol Pedro sabe que estos cristianos, a pesar de lo que están viviendo, persecución, adversidad, él sabe que a pesar de eso no pueden evitar estar preocupados por lo que están pasando. Es por eso que con el texto que comenzamos, el apóstol Pedro hace mención de una palabra que ha causado tristeza en la vida de estos cristianos, y es la ansiedad. Ahora, vea el contexto. Están pasando persecución, están pasando momentos difíciles. Ellos están actuando como tiene que actuar un cristiano. Pero eso no evita a que ellos tengan ansiedad, a que ellos estén preocupados. Por eso le dice en el verso 7, capítulo 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ahora, pregunta, ¿quién no ha tenido ansiedad? ¿Quién no ha tenido preocupaciones? Ahora, aparte de nombrar la palabra ansiedad, el apóstol Pedro da la respuesta a esa ansiedad. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué significa, amado hermano, la palabra ansiedad? La palabra ansiedad es una palabra griega que es merigna, que da la idea de distracción o preocupación. También esa palabra ansiedad en el griego se refiere a algo que está como en el aire,
a algo que está flotando, a algo que se mueve de un lado para otro, como algo inestable, como algo inseguro. Eso es lo que significa la palabra ansiedad. Es decir, es estar en un problema y no saber qué va a pasar. Y eso es precisamente lo que estaba pasando con estos cristianos en esa persecución. Ellos no sabían qué hacer. Porque así es, hermano. Nosotros como cristianos nos enfrentamos a problemas y no sabemos qué hacer. Mira lo que estamos viviendo ahorita con esto del coronavirus. Mucha gente no sabe qué hacer. Ahora, los cristianos se supone que tenemos que saber qué hacer. Confiar en Dios. ¿Verdad? Entonces, estos cristianos estaban pasando situaciones difíciles y eso es precisamente el por qué el apóstol Pablo les escribe la carta, porque ellos tenían ansiedad, ellos estaban preocupados, ellos no sabían qué hacer. Porque así es, hermano. Nosotros como cristianos nos enfrentamos a problemas y hay ocasiones que no sabemos qué hacer. Por ejemplo, un problema, hay ocasiones que no sabemos cómo lo vamos a resolver y es por eso que estamos preocupados. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos una cita con el doctor y no sabemos o estamos preocupados por lo que nos va a decir. Y mientras llega esa cita tenemos pensamientos y pensamientos y pensamientos. Entonces, el apóstol Pedro sabe que el que está con ansiedad, que el que está preocupado, está en un estado inestable. ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando alguien está preocupado? Estás en un estado, como lo dice la traducción, estás como en el aire, inestable, no tienes paz. Cuando estás preocupado, esa preocupación te puede robar la confianza. Te despiertas en la madrugada de la nada y te asomas ahí por la ventana, ¿verdad? De repente te despiertas, comienzas a pensar en tu vida, más en tu vida cristiana, cómo la has llevado. Solo estás pensando, pensando y pensando y es difícil no sentirse de esa manera y te quita la paz. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? El apóstol Pedro, sabiendo que la preocupación le ha robado la paz a quien él les escribe y le dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Es decir, el apóstol Pedro quiere que aprendan a descansar en Jesús. ¿Por qué? Porque hay sufrimientos, hay padecimientos, hay pruebas, hermano, que no se van a ir de la noche a la mañana. No se van a ir. Y el apóstol Pedro nos da el remedio para que esas ansiedades, esas preocupaciones, pues, mengüen en nuestra vida. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Otra versión dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Es decir, los invita a no dejar de tener comunión. ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pedro les escribe eso a estos destinatarios, a estos hermanos que están teniendo una buena actitud cristiana. Les escribe eso porque él sabe que tienen fuertes preocupaciones, porque tienen ansiedades, porque no saben qué hacer, porque están inestables y se sienten inseguros. Y eso es inevitable en la vida de los cristianos que lleguen a nuestra vida. Las preocupaciones. ¿Verdad? Ahora dice el texto, echando toda vuestra ansiedad. Esta palabra echando es un verbo que indica un cierto esfuerzo de nuestra parte. O sea, tenemos que poner un esfuerzo nosotros. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace la preocupación de nosotros? Por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo con el coronavirus. Mire, si usted todos los días, a cada hora, a cada media hora, a cada 10 minutos, a cada 5 minutos, a cada minuto, usted prende su teléfono y está viendo videos del
coronavirus y está mirando videos, y todos los días está viendo videos a cada minuto, pregunta, ¿esto qué va a causar en usted? Pues va a causar preocupación, va a causar estrés. Ahora, no estoy diciendo que no vea noticias, pero que eso no quite que ahora que estamos en casa, pues tenga tiempo de orar, tenga tiempo de leer la palabra. Mire, yo le decía a los hermanos, en el último culto de caballeros que tuvimos, si usted por muchos años, escuche bien, porque hay cristianos que por muchos años así le ha pasado, si usted por muchos años ha dependido nada más de los cultos que hacemos en los lugares de reunión, esta es una oportunidad para que usted haga un altar en su hogar. Esto es una oportunidad para que usted agarre a su esposa y a sus hijos y le diga, hijos, venga, vamos a abrir la Biblia. Vamos a orar, vamos a cantar unos cantos. Hermano, es una bella oportunidad de que usted lo haga en casa. ¿Cierto o no? Más sin embargo, muchos no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque en su casa son una cosa y en la congregación son otra. Porque en su casa dan un testimonio muy diferente al que lo da en la congregación. Es por eso que si usted va con sus hijos y le dice, vamos a hacer un culto, ¿qué va a decir el muchacho? Será cierto. Más sin embargo, es una bella oportunidad que Dios nos da, que en vez de que estés tan preocupado y estar viendo videos a cada rato y que el coronavirus y que aquella persona se está enfermando y que aquella persona le... Es una oportunidad, varón, hermano, de que agarres a tu esposa y a tus hijos, los sientes a la mesa, abran sus Biblias, tengan un tiempo de oración, canten unos coros y tengan un buen altar en el hogar. Es una buena oportunidad. Eso es echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, ¿hay preocupación allá afuera? Hay preocupación. La gente anda corriendo para allá y para acá y no sé. Sí lo hay. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? No estoy diciendo que seamos irresponsables, no. Podemos prevenirnos con algunas cosas. Mas, sin embargo, que nuestro enfoque sea estar edificando nuestra casa. En este momento que estamos en casa. Entonces, el apóstol Pedro les escribe porque él sabe que las preocupaciones le han robado la paz a los destinatarios. Por eso les escribe. Y él quiere que tengan una buena actitud cristiana ante esas adversidades. Él no quiere que esa paz sea quitada de sus corazones. Él quiere que tengan confianza. Él quiere que estén fervientes. Él quiere que tengan paz. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Ahora, está comprobado, hermanos, científicamente y médicamente que la ansiedad, la preocupación, el estrés, está comprobado que eso trae enfermedades físicas. Personas que se sienten enfermas, que van al hospital y les hacen chequeos de todo, y no les encuentran nada, les hacen ultrasonidos, pruebas de sangre, de todo, y no les hallan nada. Muchos médicos actualmente les preguntan a estos pacientes, fíjese, les preguntan, y usted, bueno, mire, ya le hicimos chequeo de todo y no les hallamos nada. Y les empiezan a preguntar, ¿y usted tiene alguna amargura, tiene algún rencor, tiene algún enojo? ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente y médicamente que la ansiedad, la preocupación, trae enfermedades físicas. Es por eso, amado hermano, que el Señor nos hace un llamado en este tiempo.
No a que no te prevengas, no, sino a que no te preocupes demasiado. A que no te preocupes demasiado. A que eches toda tu ansiedad, toda tu preocupación sobre el Señor. A que aprendas a descansar en Él. Ahora, ¿qué podemos hacer, amado hermano, con el estrés o con las preocupaciones? Cuando el apóstol Pedro les dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, algunos comentaristas aciertan que el apóstol Pedro está citando el Salmo 55, 22. Y el Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará. Miren lo que dice para siempre, o sea, es decir, no siempre vas a estar en esa misma situación. Ahora, este texto que le leí en Salmos, aparece la palabra, Él te sustentará. Y esta palabra sustentará, lo está diciendo David, ¿verdad? Esta palabra sustentará, habla de que Dios es un proveedor. Por ejemplo, en Génesis 22, 13, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿usted cree que no le preocupó? Pienso que sí le preocupó. Más sin embargo, él entendió que Dios es un proveedor. Y podemos ver en la Escritura que Dios le proveó de un cordero. Es decir, a su tiempo Dios provee. En Primera de Reyes, capítulo 17, dice la Escritura que cuando Elías se fue al arroyo de Querib, al este del Jordán, mire, dice que tuvo agua para beber y los cuervos, mire, los cuervos le llevaban de comer. Ahora, si Dios es proveedor, mire, si Dios proveó de estas cosas, hermano, ¿cómo no nos va a sustentar a nosotros, nuestra alma? ¿Cómo no? Sigue diciendo en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 6. Porque Él tiene cuidado, mire, dice que Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, esta palabra cuidado es una palabra griega que es melo, acento en la O, que significa ser de interés, significa importar. Es decir, una vez que somos nacidos de nuevo, una vez que somos hijos de Dios, a Dios le interesa, según este texto, a Dios le interesa todo lo que pasa en nuestras vidas. Es decir, el apóstol Pedro les está diciendo a los destinatarios que Dios no está ajeno a lo que ellos están pasando. Que Dios no está ajeno a las preocupaciones que ellos tienen. Que a Dios no le toma nada por sorpresa lo que ocurre en nosotros. Que Dios conoce cada una de nuestras necesidades y conoce aún nuestras preocupaciones. Y es ahí donde nosotros debemos de aprender a descansar. Es ahí donde nosotros debemos de aprender a descansar. Verso 8. Sed sobrios y velad. Un verbo. O sea, ¿cómo nosotros vamos a quitar la preocupación? ¿Cómo nosotros vamos a echar sobre él la ansiedad? ¿Cómo? Pues siendo sobrios, velando. ¿Va? Estar velando, estar velando, estar velando. Estar teniendo en comunión con Dios. Sí, es cierto que allá afuera, amado hermano, hay situaciones difíciles. Es cierto, amado hermano, que en las tiendas no hay comida. Es cierto que la gente, mire, cuando uno va a la tienda se siente un ambiente pesado. Pesado se siente. Es cierto que la gente está asustada allá afuera. Es cierto que la gente está preocupada allá afuera. Pero nosotros los cristianos nos dice que seamos sobrios. Que velemos, que no permitamos que esto que está ocurriendo, amado hermano, nos quite la paz. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, mire, el adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Verdad? Si algo quiere el adversario es que nosotros actuemos en contra de la palabra de Dios. Es que nosotros nos preocupemos tanto y empecemos a negar que Dios está con nosotros. Sigue diciendo,
el cual resistís firmes en la fe, sabiendo que de los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, como cristiano, mire, somos llamados a la salvación, pero eso no evita en que tengamos sufrimientos. Dice, en todo el mundo, todos los cristianos genuinos padecen, valga la redundancia, padecen padecimientos. Todos los cristianos en el mundo pasan padecimientos. Todos los cristianos genuinos, el que es llamado a la salvación, no va a evitar que pase pruebas. Sin embargo, la orden es que seamos sobrios, que velemos, ¿verdad? Dice, el cual resistís firmes en la fe, o sea, estemos firmes en la fe. Confiemos en que Dios tiene control de todas las cosas. Sabiendo que no solamente nosotros los que estamos aquí estamos padeciendo esto, sino otros hermanos. Por ejemplo, ahorita a nivel mundial, pues todos están pasando lo del coronavirus. Hay preocupación. Más sin embargo, en otras partes del mundo, aparte de eso, los cristianos padecen persecución. En el Asia Menor, por ejemplo, muchos cristianos están siendo perseguidos por la fe. Y tú y yo no estamos exentos de eso. Porque el llamado a la salvación a eso conlleva, a ser rechazados, a sufrir padecimientos. ¿Usted no cree que el llamado al cristianismo es pan y café? Y pura fiesta, ¿no? El cristiano genuino ha de pasar padecimientos, porque en eso nos hemos de parecer al Señor Jesús. Sigue diciendo, verso 30, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido, mira lo que dice, por un poco de tiempo, es poquito nada más, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Según este texto, miren lo que trae los padecimientos a nuestra vida. Nos va perfeccionando, nos va afirmando, nos va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque vamos confiando en Dios. Verso 11, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, que os he escrito brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdad de la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, saludan. Saludaos unos a otros con los santos. Paz sea con vosotros, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Qué nos enseña esta carta? Esta carta nos enseña a que no estamos exentos de padecimientos. Nos enseña que no vamos a poder evitar las preocupaciones, pero también nos enseña que el Señor tiene cuidado de vosotros. Nos enseña, amado hermano, que el ejemplo que tenemos del Señor Jesús es que Él padeció.